Quiero invitarla a que puedan estar puestos de pie en reverencia ante Dios. Para escuchar la lectura de su santa palabra extraída del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos del 1 hasta el verso 6. Dice así la palabra de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis a lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Pedimos que tu reino venga pronto a nosotros y que tu voluntad, Señor, prospere aquí en la tierra como lo es en el cielo. Padre, nos acercamos ante ti agradecido por tu muchas misericordia, por tu bondad y tu cuidado para con cada uno de nosotros. El hecho de que estemos hoy aquí delante de ti es muestra de tu misericordia para nuestras vidas. Misericordia que no merecemos, Padre, pero que cada día, Señor, tú derramas sobre nosotros. Por eso, Padre, nos arrepentimos por nuestros pecados delante de ti. Padre, que ninguna de estas iniquidades hoy sea un estorbo para esta adoración que te elevamos. Que tú puedas, Señor, proveernos de arrepentimiento y perdón a cada uno de nosotros. Que seamos limpios por los méritos de Cristo tu Hijo. Que tu Espíritu Santo nos sostenga, nos levante y nos reafirme, Señor, para caminar en esta vida cristiana de forma que te agrade, Padre. Ahora, Señor, prospera tu palabra, transfórmanos con el poder de ella, Señor. Confróntanos si estamos en pecado y llévanos al arrepentimiento, Padre. Te pedimos estas cosas, que tu iglesia sea edificada en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hemos titulado el sermón de hoy, ¿cómo es tu juicio? Y está basado en estos 6 primeros versos del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, y hemos dividido en 3 puntos específicos o 3 ideas principales este sermón. El primero es el análisis del mandamiento, no juzguéis. Luego, el llamado a la actitud correcta de una autoevaluación personal en la vida de cada uno de nosotros, para pasar entonces al tercer punto, que es el discernimiento correcto que como cristianos debemos tener. Y hemos llegado, hermano, a esta última sesión del Sermón del Monte, la cual iniciamos hoy en este capítulo 7. Debo decirles que algunos comentaristas bíblicos consideran que esta porción no guarda relación con el Sermón del Monte y que es muy probable de que Mateo, cuando estructuró este evangelio, lo haya incorporado allí. Sin embargo, hay una amplia evidencia y aún el propio contexto en que se da muestra claramente de que hay una idea progresiva en el pensamiento de Cristo que da lugar a estas exposiciones que se van a dar en el capítulo 7. Lo que estos comentaristas dicen no es que no sea canónico el pasaje, sino que es probable que haya sido dicho en otra ocasión. Pero notaremos que sigue el mismo sentido de
del que Cristo está hablando en cuanto a la búsqueda de una justicia perfecta delante de Dios y de los hombres. Así que hasta aquí, hermanos, hemos visto a lo largo de estas exposiciones desde el mes de febrero cuál debe ser el carácter del cristiano. Y usted ha escuchado frecuentemente a personas decir que nadie puede decir quién es o no verdaderamente un hijo de Dios. Sin embargo, Cristo aquí en el Sermón del Monte, desde que inicia, dice que aquellos que tienen un corazón puro, aquellos que anhelan la justicia y la rectitud, ¿qué serán? Serán llamados hijos de Dios. Aquellos que buscan la paz serán llamados pacificadores. Y deja muy en claro que sí hay un carácter, una evidencia, una forma de vida, una actitud que identifica a un hijo de Dios en comparación con aquellos que no lo son, que siguen siendo hijos de tinieblas y, en palabras de Cristo, hijos del diablo. Hemos notado a través de la bienaventuranza esta comparación y características que van a identificar a los ciudadanos del reino. Ellos también han descubierto o han sido confrontados con la verdad y han entendido que la forma de alcanzar al mundo es a través de su testimonio. El llamado a ser sal y luz se ve claramente identificado en la vida de estos hombres y mujeres que han sido transformados de tal manera que su testimonio de vida es también un mensaje del Evangelio. Ellos aman la palabra de Dios, entienden que cada jota, cada tilde allí contenida se cumplirá de manera perfecta. Que hay un contraste contra el mundo, que entendemos que los mandamientos de Dios, no mentirás, no hurtarás, no adulterarás, siguen vigentes el día de hoy. Por tal, cada uno de estos hombres y mujeres que han sido transformados viven en obediencia a estos mandamientos. También observamos en el capítulo 6 que hay una clara distinción entre una justicia piadosa, una adoración verdadera, en contraste con la religión común y corriente que busca agradar a hombres en vez de a Dios. Por eso, actos de devociones o disciplinas espirituales como el ofrendar o el dar, el ayunar y el orar, se convierten en elementos esenciales en la vida del creyente, recursos espirituales que el Padre Celestial ha otorgado única y exclusivamente a aquellos a quienes Él ha hecho sus hijos. Por consiguiente, es necesario, dijimos cuando atendimos el capítulo 6, que al momento de dar, ofrendar, al momento de ayunar y de orar, nos acerquemos con actitudes correctas, no en cuanto a qué dirán de mí los hombres, sino en cuanto a qué piensa Dios de mí. Y si mi adoración es genuina, busca agradarle a Él y no a mí mismo. Eso lo vimos también a lo largo de todos los principios que atendimos en el Sermón del Monte, y llegamos entonces hace 2 domingos a ver cómo esta vida cristiana ahora va a ser expuesta a las necesidades del día al día, al vestido, la comida, los bienes y el hogar, y dónde debe estar el verdadero corazón del creyente. Si estás mirando a los bienes terrenales, dijimos en esa ocasión, Cristo dice, allí está tu corazón. Si lo que te apasiona son las cosas que puedes obtener ahora aquí, en este momento, tu mirada no está en lo celestial, tu mirada está en lo terrenal. Y estás sirviendo a un solo Señor, las riquezas, y no a Dios. De esa manera, Cristo nos confronta y nos manda diciendo, busca primeramente mi reino, mi justicia. Porque tu Padre Celestial sabe todo lo que necesitas, enfócate en esto. Tus ojos a la eternidad, que sea una realidad en tu vida. Él proveerá lo que necesitas. Y allí fue donde llegamos el domingo pasado, a esta petición que nos hace Jesús con tierna voz al decirnos, no os afanéis qué comerán y beberán, porque tu Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas.
Ahora entramos en contraste aquí con este principio, verso 1, el mandamiento, y dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medida. Lo primero que quiero explicar en esta tarde, mis hermanos, es ¿qué nos significa este mandamiento? Lo primero es que este mandamiento no significa que se debe suspender todas las cortes judiciales, civiles de los gobiernos, Estado o cualquier sociedad debidamente organizada. Pensamiento que en su momento tomó mucho auge entre los creyentes, sobre todo por la popularidad que se dio a través del novelista ruso León Tolstoy, quien en algunos de sus escritos sobre el cristianismo decía que con estas palabras Jesucristo daba una instrucción, un mandamiento claro que prohibía aún tener cortes judiciales. Pensamiento que lamentablemente aún florece en la actualidad con creyentes que consideran que las autoridades civiles son ajenas al control soberano de Dios o parte de la gracia común de Dios. En segundo lugar, este mandamiento no significa que el cristiano no puede hacer uso de sus facultades mentales, tales como la observación, el razonamiento y la reflexión. Otra idea que florece grandemente entre los cristianos hoy en día. Algunos que creen, a la luz de este texto y tal vez de otros que sacan de su contexto, que las palabras de Jesús prohíben al creyente a emitir juicio alguno o opinión alguna sobre algún asunto o situación en particular. Ellos dicen, si tienes una opinión, no juzgues al hermano, guárdatelo para ti, no juzgues. Otros dicen, ¿con qué derecho te atreves a juzgar mi estilo de vida? Solo Dios puede juzgarme, Él conoce mi corazón. Tú no, Dios sí. Algunos más añaden, no debemos juzgar a los demás, debemos buscar la unidad y la paz, lo que nos atrae uno a otro y no lo que nos separa. Y así de una u otra manera se toma este mandamiento como una orden de Cristo de prohibir al creyente emitir cualquier juicio, crítica u opinión en algún asunto particular, civil o eclesiástico. Interesante, mis hermanos, es notar que desde el momento en que alguien te dice que con estas palabras se te está mandando a no juzgar, ya esa persona ha hecho un juicio sobre la interpretación de dicho mandamiento. Pero la idea no es debatir en cuanto a esto, sino notemos el contexto de las Escrituras sobre este asunto. ¿Debemos o no juzgar? ¿Se nos es permitido hacer una opinión sobre un asunto en particular o el estilo de vida de alguna persona? ¿Cuáles son los límites que se nos da? Son las preguntas que esperamos responder a la luz de las Escrituras. Antes de ir a todo el contexto canónico, ¿por qué no vemos el contexto inmediato y posterior del propio verso? Solamente en el verso 6, como en el verso 15 y el 16 de Mateo 7, se da de forma clara instrucciones para que el cristiano haga un juicio. Y el propósito de este juicio es, por ejemplo, en el verso 6, se nos manda, dice, cuidado de tomar lo santo y lo precioso y echarlo a perros y cerdos que los van a pisotear y destruir. ¿Quiénes son estas personas? ¿A quiénes se le está simbolizando como perros o puercos? ¿Por qué debemos ser precavidos y no tomar lo precioso y santo y darlos a estas personas? Es el primer juicio que en el propio contexto se nos da. Vemos más adelante en los versos 15 y 16 que se nos advierte de falsos maestros. Nótese aquí el llamado de atención de Cristo en el verso 15. Guardaos, como si dijese, tengan cuidado, sean precavidos, guardaos de los falsos maestros,
guardado de los falsos profetas, cuídate de los engañadores. Ellos dicen, tienen un vestido de lobos, pero entran y tienen vestido de oveja, pero entran y son lobos rapaces. ¿Cómo será posible esto? ¿Cómo el creyente entonces puede identificar a aquellos que encubiertamente entran a la iglesia como ovejas, siendo personas que buscan otras intenciones? ¿De qué manera no se hace necesario entonces hacer un juicio sobre la vida y obra de estas personas? En el verso 16 tenemos la respuesta. Cristo dice, porque por sus frutos los conoceréis. Así que claramente podemos identificar un fruto a través de la observación, la contemplación y examinarlo. Claro que sí. Se nos manda entonces a hacer estas cosas con todos aquellos. Y es mi deseo, y espero que sea así, que en este momento ustedes estén juzgando si mis palabras están conforme a las Escrituras o no. Porque esa falta de juicio, esa falta de pensamiento cristiano y teológico es lo que ha puesto a muchos falsos hombres en iglesia predicando un falso evangelio y personas aplaudiéndole. Es mi deseo que ustedes también estén haciendo uso de las facultades que Dios le otorgó al haberlo hecho como imagen de Él, razonamiento, intelecto, observación y reflexión, y muchas otras, claro. Por consiguiente, mis hermanos, tengo que decirles algo. Todo, absolutamente todo en esta vida involucra hacer un juicio como tal. Nadie puede vivir sin enfrentarse a esta realidad. Nadie puede decir que no juzga. Todos enfrentamos esta necesidad de hacer juicios por asuntos diversos. En Romanos 13, nótese lo que dice aquí, las Escrituras siguen dando más testimonio en cuanto a esta necesidad que tenemos de hacer juicios. En Romanos 13 dice, Dios ha otorgado allí magistrado, autoridades civiles para que emitan ¿qué? Juicio sobre todo aquel que no cumple la ley. Y no solamente le ha dado potestad de esto, dice Pablo, y le ha dado una espada para mantener el orden. Y hay que temer si estás incumpliendo estas leyes. Gracia común de parte de Dios para refrenar el pecado a través de las autoridades civiles. ¿Se imagina una sociedad sin ley, sin gobernantes, sin autoridad? ¿La imagina? Piensa en eso. Si lo que ocurre en la actualidad se hace bajo el cuidado de autoridades civiles, ¿qué sería de nosotros si éstas no existieran? En 1 Corintios 6:2, Pablo reprende a esta iglesia diciéndole, ¿acaso no son capaces de juzgar aún cosas tan pequeñas entre ustedes? ¿No hay allí siquiera un hombre sabio capaz de juzgar cosas que tenéis que ir a tribunales con los inconversos y hacer un show sobre asuntos internos entre ustedes? Él dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Si tenéis juicio sobre estas cosas en la vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima? ¿A aquellos que no tienen el discernimiento y la sabiduría? Este pasaje nos introduce obligatoriamente a un tema que tiene que ver con el juicio, y es la disciplina eclesiástica. ¿Acaso Dios no ha puesto a la iglesia como su organización, su representación aquí en la tierra, y no le ha dado a ella también potestad para disciplinar de una u otra forma a aquellos que forman parte de este cuerpo? ¿Acaso no es la disciplina una emisión de juicio? Y la respuesta pues es un absoluto sí. Sí ha puesto Dios a la iglesia con la autoridad de disciplinar a aquellos
que llamándose hijos de Dios viven o practican el pecado de manera habitual y sin arrepentimiento. Y sí es la disciplina eclesiástica una emisión de juicio. Ahora bien, la disciplina puede ser de dos formas, normativa y formativa. La formativa es exactamente lo que ocurre cada domingo, cada estudio. Un ministro del Señor está disciplinando a través de la exhortación bíblica. No hay un pecado en particular, pero hay instrucciones y principios generales que amoldan nuestras vidas. Y el propósito es que al escuchar cada enseñanza y sermón, nosotros nos alineemos con la palabra de Dios y de esa manera estemos formando un carácter que se conforme a la medida de Cristo. La normativa tiene que ver ya con algún evento específico de una persona en particular que la iglesia atiende a través de una disciplina. Le pregunto, hermanos, ¿es esta palabra acaso algo que usted ha escuchado en otra congregación? ¿Cuándo fue tal vez la última vez que usted escuchó que una persona fue comulgada de alguna iglesia por perseverar en un estilo de vida pecaminoso y no querer arrepentirse ni someterse a la autoridad de la iglesia? Son palabras que la iglesia en la actualidad ha deshecho en términos generales. No queremos lastimar a nadie. Queremos tener la iglesia llena, así sea que ninguno sea un verdadero cristiano. Queremos ofrenda, dicen muchos. Así que no puedo espantar a la gente con la exposición de esto. Imagínate que yo empiece a corregir a cada hermano por un estilo de vida pecaminoso que es público, se me queda vacía la iglesia, bajan las entradas y se acaba entonces todo el show. Eso ocurre en organizaciones que no son la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo, con mucho dolor y con mucho amor, disciplina a sus miembros. Y el que no se somete a ella, dice la Escritura, tenlo por gentil y publicano. Traducido al español panameño, tenlo como un incrédulo. Así que si es la disciplina parte entonces de hacer un juicio y que Dios ha dado a la iglesia tal potestad de emitir este juicio entre sus miembros con el propósito de restaurar dichas vidas. Así que imagínense, hermanos, imagínense siquiera un segundo de su vida sin necesidad de emitir un juicio. Una vida relativa, como muchos quieren vivir hoy en día. Pero entonces, abrimos las Escrituras y nos encontramos a Cristo en este sermón introductorio, que muchos eruditos han llamado como el prólogo del Nuevo Testamento, mandándonos a través de todo este sermón desde el capítulo 5, a este contraste entre la justicia verdadera y la falsa religiosidad. Juicio. Los ciudadanos del reino no toman la palabra de esta forma como la tienen en costumbre los fariseos, sino de esta forma. No vivimos hacia la gratitud de los hombres, sino que en contraste hacemos juicio verdadero y vivimos en gratitud hacia Dios. Una y otra vez. Debemos entonces enfrentarnos a esta realidad. ¿Qué significa entonces este mandamiento? Hemos dicho qué no significa y hemos explicado por qué no significa eso a la luz de las Escrituras. Así que una vez aclarado esto, permítame entonces exponerle el sentido de este verso. Ya ha quedado claro que indiscutiblemente toda persona hace juicio. De una u otra manera, correcto o incorrecto, todos hacemos juicio. En el caso del cristiano, mucho más, porque nuestro juicio se debe basar en la palabra de Dios. Él ha dicho, he aquí mi revelación, vive conforme a ella. Y de ahí en adelante, toda nuestra vida es un juicio en cuanto si estoy amoldado a esa revelación de Dios o no.
Así que otros añaden que como Cristo dijo, no emitas un juicio para que no seas juzgado, prefieren entonces guardar silencio, pensando en que hoy por mí, mañana por ti, hermano. No te juzgo hoy para que tú no me juzgues mañana. Otros prefieren hacerse de la vista gorda o mirar entre dedos para no ser juzgado el día de mañana si tienen alguna falta. Pero hay una verdad que debemos considerar. Nosotros podemos mirar entre dedos y hacernos de la vista gorda, pero Dios nunca mira entre dedos nuestro pecado. Y Él nunca se hace de la vista gorda con nuestras iniquidades. Él juzgará si nosotros no lo hacemos. Así que el sentido del pasaje es este: no seas apresurados en condenar a otros. No te apresures a tratar sin misericordia a los demás. Considera que el juicio que emites busque la restauración y no la destrucción del alma de quien ha fallado. Y esto toma mucho sentido cuando leemos el pasaje paralelo que va en Lucas 6, versos 37 al 38, donde el evangelista registra estas mismas palabras de Jesús y hay algunos detalles que Lucas toma y están presentes en el sermón que nos hace ver entonces este sentido más amplio. En el capítulo 6 de Lucas, en el 37, él dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Miren ustedes, dad medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si vas a hacer un juicio, pero el juicio no se hace con un espíritu de censura y condenador. No te acerques a corregir a tu hermano con un espíritu destructivo. Tiene que haber en ti un deseo de restauración, un deseo de que él corrija su vida y sea levantado. No con la mano acusadora, ves, que generalmente acompaña a todo creyente. Nótese usted lo que John Stott en su libro Contracultura, una reflexión del Sermón del Monte, añade sobre este pasaje y le comparto a continuación. Él dice: el seguidor de Jesús es continuamente crítico en el sentido de que usa sus poderes de discernimiento, pero no es un juez en el sentido de censurar. La inclinación a censurar es un pecado combinado que consta de varios ingredientes desagradables. No significa valorar críticamente a la gente, sino juzgarla con dureza. El crítico inclinado a censurar es un descubridor de faltas, negativo y destructivo con las demás personas, que disfruta esforzándose afectivamente por buscar las fallas de ellas. Hace la peor interpretación posible de las motivaciones de los demás. Derrama agua helada sobre sus esquemas y no es tolerante con sus errores. Pero aún tener inclinación a censurar es colocarse en un pedestal censor y así reclamar la competencia y autoridad de sentarse a juzgar a los propios congéneres. Él dice: el espíritu de censura, el que desea condenar, no solamente va a disfrutar el hecho de ver falta en otro, él va a ser persistente en encontrarla. Él quiere hallar algo malo para señalarlo. Por su parte, Martin Lloyd-Jones, en su exposición sobre el Sermón del Monte, también comenta lo siguiente y le comparto. ¿Qué es este espíritu de condena? Es el espíritu orgulloso de su propia rectitud. El yo está siempre en la raíz de este y es siempre una manifestación de autojustificación, un sentido de superioridad, un sentido de que nosotros andamos bien mientras que los otros no. Esto conduce entonces al espíritu de censura, al espíritu que siempre está dispuesto a expresarse de forma detractora, y luego junto con esto se da la tendencia
de despreciar a los demás o tenerlos en menos. Lucas añade en el capítulo 6, perdonad, perdonad y serás perdonado. Te acercas con un espíritu de perdón, no con el de censura, destructivo y condenador, que busca destruir al hermano y no restaurarlo. Pero hay algo allí que Cristo añade. Él dice, de la misma manera en que lo trates, tú serás tratado igual. Tu pecado tampoco pasará desapercibido. Y aunque suene duro, es probable que ellos mismos se acerquen a ti con un espíritu de censura y condenador. El verso 2 es claro, porque con el juicio con que juzgáis, será juzgado, y con la medida con que medís, os será medido. Así que si te acercas ante quienes tienen una falta con este espíritu de soberbia, orgullo y rectitud perfecta, mejor traducido como el espíritu de los fariseos del siglo XXI, recuerda que también, hermano, tú eres propenso a pecar y tropezar. Y en vez de posiblemente encontrar una mano para levantarte, encuentres muchas manos que te señalen. Muchas manos que te señalen. Si no, preguntémosles a Rabbi Zacarías cuando tengamos la oportunidad, si es que fue hijo de Dios, cómo han sobrado manos en el mundo para señalarle, cuando en vida nunca lo hicieron. Lo segundo que vemos es cuál es la actitud correcta. El verso 3 al 5 dice de la siguiente manera: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo o en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que ahora nuestro Señor nos provee de esta ilustración, la cual nos ayuda a comprender lo terrible que es tener esta actitud condenadora, esto de actuar con un espíritu de censura, y se muestra en este contraste que Él hace. Dos individuos, uno tiene una paja, y en el original también se puede traducir como una pequeña astilla, algo casi que difícil de percibir, algo insignificante. En cambio, otro tiene esta viga, otras traducciones dicen un tronco en su vista, pero es Él el que dice, déjame sacar, corregirte, déjame arreglar tu vida, déjame quitarte esa pequeña astilla en tu ojo. La conclusión más clara es la que Cristo dice. Es una actitud hipócrita. Quita tu viga, quita eso que sí es visible, que sí se puede percibir. Quítalo primero de ti. Entonces ayuda a tu hermano que tiene esta paja. Creo que Lucas es el que añade, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y tiene sentido porque al tener esta viga, mientras que uno tiene molestia y ve de forma borrosa por esta paja que ha caído, el otro tiene una viga que quita toda visibilidad, pero él es el que quiere corregir al otro y guiarle. Un espíritu de condena, de censura, destructivo. Una rectitud propia. Y este espíritu de censura siempre va acompañado, hermano, del orgullo. Y el orgullo nos ciega para ver
nuestros pecados. El orgullo nos quita toda posibilidad de percibir nuestras faltas. Nos lleva a buscar entonces faltas instantáneas en otros. El orgullo nos capacita para ver cualquier defecto en los demás, pero nos incapacita para ver el nuestro propio. Es capaz de llevarnos a hacer grandes problemas de algo tan pequeño como una paja o una astilla. Y hace ver nuestras faltas tan diminutivas cuando son problemas inmensos. Eso es lo que el orgullo hace. Y observemos cómo actúa este espíritu de censura y de condenación. Esta ilustración del Antiguo Testamento. Existe este hombre todopoderoso. Dios le ha otorgado riqueza, mujeres, por decirlo así, bienes y extensión de su dominio. Lo ha proclamado su rey y ha dicho que es un hombre conforme a su corazón. Y en un periodo en donde los reyes iban a la guerra, él decidió quedarse en casa y tomar un descanso, faltando a su primera responsabilidad como líder nacional de guiar a este pueblo a la batalla. Pero entendámoslos, muchas guerras, muchos pleitos ameritaban unas pequeñas vacaciones. Y es en uno de estos días cuando este hombre, este rey, sale a su balcón o terrado a ver la ciudad de Jerusalén, y allí, pues, por mera casualidad, ve a la distancia a una mujer muy bella que se baña. Su nombre era Betsabé. Inmediatamente este rey, a quien el Señor le ha otorgado todo y le ha capacitado para guiar a su pueblo y le ha dado toda autoridad, habla con sus súbditos para preguntar quién es ella, quién es la vecina de la calle tal. Es la mujer de Urías, Eteo, un siervo tuyo que se encuentra en batalla. Pero este hombre, a quien Dios le había dado todo y que tenía toda autoridad, manda a llamar a esta mujer a través de sus súbditos, y las Escrituras en 2 de Samuel nos dicen que él tuvo un acto sexual con ella de adulterio. Nada ha pasado para David en esta historia. Él cree que esto ha quedado solo en la oscuridad de su habitación y que probablemente solo unos cuantos siervos fieles a él sepan, pero nunca hablarán de lo que ha ocurrido. Así que, como un caballero, manda que la dama sea acompañada a su casa. Y mientras todo ha quedado allí y su vida sigue normal, pasa el tiempo y ella manda con mensajeros a decirle a David que ha quedado embarazada. Él se sorprende. Ahora lo que era oculto ya no se va a esconder, créanme. Así que él va a planear un plan. ¿Cómo hago para que esta criatura se le atribuya a Urías, a mi siervo fiel? No quiero manchar mi reputación ni dañar mi nombre. Así que, como un buen soberano, manda que Urías regrese del campo de batalla. Habla con él, le pregunta cómo está el general, cómo están las tropas, cuál es el estado de los sacerdotes, cómo está el arca del Señor y si han avanzado en la conquista de los enemigos. Urías, como un siervo fiel y soldado íntegro, da todo el reporte a su rey. Luego, el rey, contento de la información, lo invita a tomar una cena. Comen algunas de las especialidades de Jerusalén posiblemente. Luego beben un poco de este vino kosher y la idea de David es embriagar a Urías y despedirlo a su casa para que él pueda ir y estar con su esposa, y de esa manera, cuando venga el tiempo de lo que es inevitable, decir: wow, Urías, aún en guerra tuviste la oportunidad de procrear un niño. Pero no contaba con algo. Urías es un soldado íntegro, fiel. Él no vuelve a su casa como David esperaba. Él se queda fuera del palacio, ¿haciendo qué? Haciendo guardia. Mi rey está adentro. Nadie va a entrar aquí si yo soy un soldado. Pasa el día y sus súbditos le dicen: hey, rey, Urías no volvió a su casa. David enfurece. El plan no resultó. Tengo que idear otro plan. Así que este rey, conforme al corazón de Dios, hace una carta
dirigida al general de las fuerzas de Israel, y las manda con Uría. En dicha carta, la instrucción era sencilla. Cuando llegue esta carta ante ti, pon a Urías en el frente de batalla, en lo más peligroso de la guerra, y cuando estén allí, déjenlo solo y que muera. El primer plan no funcionó, pero el segundo sí. Urías fallece y el mensaje es enviado a David. Él recibe la noticia, guarda luto. Betsabé recibe la noticia, guarda luto. Se ha cumplido el objetivo. Ya no hay evidencia alguna. Si el bebé nace, Urías murió, la embarazó, pero ya está muerto, bueno, ni modo. Pero haciendo un acto de misericordia y bondad y para mostrar cuán benévolo era su gobierno y su monarquía, él hace un acto de misericordia y desposa a la viuda de Urías, la llama y dice: no quiero que esté sola, Urías fue un fiel soldado mío y no quiero que este pequeño nazca sin padre, te haré mi esposa. Y de esa manera se casa con Betsabé y la lleva a vivir con él en el palacio. Y hasta aquí Betsabé es una mujer del rey, el niño que nacerá sería un príncipe del rey, y David queda como el rey de reyes, hasta que Dios, que no mira entre dedos y no se hace de la vista gorda nunca, interviene en esta dulce historia que le he contado. Y un hombre de Dios, Natán, aparece en escena con un mensaje de urgencia para el rey. Oh rey, ha pasado algo terrible en tus dominios. Alguien te ha menospreciado y ofendido. Sabrás, oh rey, que había un hombre rico y uno pobre en cierta ciudad, y que un día llegó un visitante desde muy lejos, no sabemos, es posible que de Volcán, por decir algo. Llegó aquí, y este hombre rico, que poseía muchos ganados y ovejas y mucho dominio, decidió recibirlo. Es más, oh rey, él era el único que realmente podía darle hospedaje a este hombre. Y le recibió. Y él tenía muchos ganados y cosas para compartir. Pero cerca de él vivía este hombre pobre que solo tenía una cordera, un único animal. Es más, era tratada como parte de la familia, como una hija más de ellos. Pero este hombre rico, orgulloso y avaro, no queriendo gastar de lo suyo, utilizó su fuerza y su dominio para tomar esa oveja de este hombre pobre y hacerle una cena al visitante. Oh rey justo, ¿qué debemos hacer con este hombre rico? Y este rey David dijo: el tal debe morir. Wow, David, qué pequeña es tu paja, ¿verdad? Y cuán grande es la viga de este hombre rico. ¿Nota usted lo sutil que es este tema del orgullo, la condena y la censura? Cuán fácil podemos vestirnos de rectitud cuando nuestra vida se está desmoronando sobre nosotros. Que el tal muera inmediatamente y pague 4 veces por el daño que ha hecho. Y Natán dice: ese hombre eres tú. De la misma manera, mi hermano, usted también tropezará, lo más probable. Cuando juzguéis, perdonad para que os perdonen, dice Cristo. Y Él nos lleva a este verso 6, donde nos muestra ahora cuál debe ser nuestro discernimiento correcto. Y este tema de la condenación y el juzgar es tan sutil. Podemos verlo aún dentro de nuestros círculos de iglesia reformada, aún entre los reformados, que son
personas que pecan como todos los demás, hay este espíritu condenador. Miramos de reojos a los pentecostales. Son pente, dicen algunos. No han visto la luz. No se le ha iluminado el evangelio. Mientras que en nuestras iglesias hay engaño, mentira, hurto, adulterio y fornicación. Pero ellos no son reformados. ¿Entienden? Ellos no son reformados. Hay entre nuestras iglesias reformadas doctores de teología en Facebook, pero que ni siquiera van un domingo a la iglesia, ni siquiera uno. Y le diré algo, mi hermano, ya no existe excusa alguna para no venir, porque si usted es un verdadero creyente, usted conseguirá quien lo cargue en esa cama si está inmóvil, con tal de estar en la casa de Dios. Usted lo hará porque usted quiere ir al encuentro cara a cara con Dios cada día del Señor. Conseguirá quien abra un hueco en el techo y lo baje como al paralítico. Usted quiere estar allí donde Dios está hablando. No en Facebook, ni YouTube, ni en Zoom. Herramientas que son útiles, pero que no es la iglesia de Cristo. El correcto discernimiento nos lo da nuestro Señor. Y esta es una advertencia también, algo que nos debe hacer meditar a cada uno de nosotros. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así que el Señor añade esta cláusula final aquí, una advertencia para el cristiano. Hay este llamado a no tomar lo que es santo, aquello que es precioso para nosotros como iglesia, y ofrecerlo simplemente a estos perros y cerdos. En el contexto judío, los perros se tienen que referir a aquellos que eran callejeros, sin dueños, que andaban deambulando, comúnmente conocido en Panamá como tinaqueros. Para el judío este tipo de perro era considerado inmundo. Y el cerdo, pues usted mejor que yo debe saberlo, era considerado también inmundo, y en muchos pasajes se refieren a él como abominable. Es interesante porque cuando Cristo quiere mostrar qué tan bajo había caído el hijo pródigo, qué tan miserable era su vida, ¿cómo lo describe? Como un judío que está dispuesto a trabajar para un gentil, criando puerco y con ansias de alimentarse de esas comidas que ellos comen. Los primeros oyentes debieron haber aborrecido al hijo pródigo, porque para un judío era impensable caer tan bajo. Eso es lo que está ocurriendo aquí. El consenso de la mayoría de los teólogos de sana doctrina sobre este pasaje es que el mismo es una advertencia al creyente y a la iglesia de no tomar los recursos que Dios le ha dado. Todas estas disciplinas espirituales y aún también el hecho de evangelización, tiempo de exposición de la palabra, para invertirlo en aquellos lugares que el propio Dios ya ha declarado como tierras secas, no fértiles al evangelio, sino en estado de condenación. No tomes lo sagrado y los tire a los perros, dice, ellos van a morderte. Para los apóstoles era donde ya han sido rechazados por el evangelio y burlado el nombre de Cristo, donde no te han recibido con este mensaje. Cristo le dice, sacudíos vuestros pies y id a otro lugar. Id, porque aún el juicio de Dios es no enviarte mensajeros de paz.
dejarte en tu pecado. Pero tenemos a la iglesia cristiana de Occidente gastando miles y miles de dólares en Medio Oriente, que ya fue alcanzado por el Evangelio, porque la Biblia así lo dice, en un lugar donde el nombre de Cristo es burlado y los creyentes son asesinados, como lo que ha pasado en la última semana. Pero este no es un enfoque sobre misiones. William Hendrickson, erudito del Nuevo Testamento, sobre este pasaje, verso 6, comenta: Jesús está diciendo que cualquiera cosa que esté en una relación especial con Dios y en consecuencia es muy preciosa, debiera ser tratada con reverencia y no ser confiada a quienes, debido a su naturaleza malvada, viciosa y vil, pueden ser comparados con los perros y los puercos. Por ejemplo, esto significa que los discípulos de Cristo no debieron seguir llevando indefinidamente el mensaje de Cristo a quienes hacen escarnio de él. Por supuesto, hay que tener paciencia, dice Hendrickson, pero hay un límite también. Llega un momento en que la resistencia constante a la invitación de gracia debe ser castigada de parte de Dios al remover a los mensajeros de buenas nuevas. Una ilustración que nos puede ayudar un poco a entender esto es un evento que ocurrió recientemente durante agosto en la iglesia. Una de estas empresas que graban videos de cantantes nos mandó una invitación en donde querían alquilar el santuario de la iglesia para grabar un video musical aquí adentro, y prometían pues pagar el costo que fuera necesario. Sus demandas eran sencillas: queremos entrar, grabar un video, tomaremos 20 minutos, no vamos a dañar la imagen de la iglesia, vamos a pagar bien y nos iremos. ¿Qué dicen? Sé que algunos están diciendo, bueno, tenemos que arreglar el techo, tal vez atrás, y tantas cosas por pintar, y un ingreso de ese no cae mal. Ellos prometen no dañar la imagen de la iglesia. Es más, dijeron que no cantarían, solo el cantante se iba a persignar, iba a hacer que estaba orando y luego se iban. No sabemos qué letra le pondrían después de ese video, ¿verdad? La pregunta es la siguiente, mis hermanos: ¿acaso nosotros no tenemos este lugar como santo, separado y precioso para esta iglesia local, en el cual cada uno de ustedes, al igual que yo, y que el resto de los miembros de los otros servicios ha entendido que aquí es el lugar que hemos designado para este encuentro cara a cara entre Dios y su iglesia? ¿Acaso no es así para nosotros? Claro que lo es. Por consiguiente, no vamos a dar lo que es santo y precioso para que sea tratado de forma vil por aquellos que de una u otra manera son rebeldes a Dios. Se nos manda a tener un discernimiento correcto, a pensar bíblicamente. Cuán difícil es que muchos creyentes están convertidos del corazón y no de la mente. Suena extraño, pero pasa así porque piensan mundanamente, no bíblicamente. El Señor nos dice: no tiréis lo que es precioso y santo a los perros y a los puercos. Habiendo entonces tenido esta reflexión, mis hermanos, podemos obtener algunas aplicaciones para nuestras vidas. Para aquellos que han nacido de nuevo, que son hijos de Dios, la pregunta es obligatoria: ¿cómo es tu juicio? ¿Cómo es tu juicio? ¿Cómo estás viviendo ante Dios? En cosas tan vanas, tú te puedes dar cuenta si tienes una mente bíblica. Pregúntate, ¿cómo te vistes? ¿Cómo te vistes? Algo tan práctico y sencillo. ¿Cómo estás juzgando a tus hermanos que han fallado o tropezado? ¿Te estás evaluando de forma personal? ¿Haces un autoexamen de tu vida?
¿Estás viviendo en santidad? ¿Es la santidad una realidad en tu vida? Eso tú lo anhelas y lo buscas de veras. No hipotéticamente o intelectualmente, soy santo porque ya se me aplicaron todas las virtudes de Cristo y ya no. La santidad se refleja en tu vida cristiana. ¿Estás trabajando en mantener y cuidar tu salvación? Son preguntas que todo creyente debe hacerse. Para quienes no han creído aún, para aquellos que aún persisten en vivir en sus pecados y rebeldías contra Dios, Él hará un juicio severo, absoluto y definitivo. Nadie estará a tu lado para defenderte. Será una sesión entre el Creador, gobernante y Rey absoluto y tu persona, en donde toda tu vida y rebeldía contra Él será puesta a la luz y donde la sentencia es una sola: sufrimiento, juicio y castigo por toda la eternidad. Pero hoy, tú puedes pedirle a Él que extienda su mano de gracia y te salve, sabiendo que no lo mereces. Pero como Él ha dicho en su palabra, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. En base a esa propia palabra de Cristo, ora y ruégale a Dios que te perdone y te salve. Quiero concluir, mis hermanos, antes de ir a la Santa Cena, que la fe cristiana nunca es neutra. El creyente no tiene una posición neutral ante las situaciones de esta vida. No hay una cosa como un creyente pasivo como tal. Cada día usted y yo va a enfrentar decisiones que tomar. ¿Con qué actitud o mente las afronta? ¿Una mente bíblica o secular? El propósito de esta exhortación de hoy y de esta disciplina, y aún de las disciplinas que como iglesia ejercemos, nunca tiene que ser enfocada en destruir o desmenuzar al hermano, sino en todo momento restauración. Aun cuando excomulgar a alguien sea necesario, se hace para que con ese último acto de misericordia la persona se arrepienta y vuelva al cuerpo. Todo lo que hemos escuchado hoy implica que nuestra vida se debe desarrollar en una constante práctica de autoevaluación. Ahora en Corintios, Pablo, hablando sobre la cena del Señor, examinaos a nosotros mismos, dice allí, examinaos a vosotros mismos. Una práctica de autoevaluación. El autoexamen se hace necesario en la vida del creyente, nos ayuda a ser humilde, forma nuestro carácter compasivo, nos permite estar habilitado para ayudar a otros. Y por último, se nos advierte en este sermón de que tenemos que practicar y ejercer un discernimiento correcto. Juzgar entre aquellas cosas santas y preciosas y no ponerlas al servicio o mezclarlas con las cosas que están en oposición a Dios. Que Dios nos ayude en este caminar, mis hermanos. Oremos. Oh Padre, cuánto necesitamos de tu socorro para nuestras vidas. Cuánto necesitamos, Señor, de tu gracia en nosotros. Somos tan propensos, Señor, a levantarnos con orgullo y a señalar las faltas en los demás cuando ni siquiera prestamos atención a cómo estamos viviendo delante de ti. Perdona, Señor, todas nuestras faltas y pecados. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a imitar el carácter de tu Hijo Jesucristo, para que de esta manera, Padre, podamos
glorificar tu nombre a través de nuestras vidas. Estas cosas te las pedimos, Señor, a través de la obra de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.